supuesto, no son los libertarios en el sentido de... a ver si hay mucho ruido. ¿De qué será tanto ruido, tanta interferencia? Digo porque están grabando, se está grabando y hay demasiado ruido, después no se va a poder escuchar. Ok, gracias. Entonces, libertarios. Algunos libertarios son liberales clásicos y se llaman libertarios, bueno, porque les da la gana nomás, no hay problema. Pero hay otros libertarios que son anarquistas, eso no tiene nada que ver con el liberalismo clásico. Y hay otros libertarios que son anticristianos, militantes y beligerantes, eso tampoco tiene nada que ver con el liberalismo clásico. Una vez que aclaramos qué es liberalismo clásico, hay que aclarar qué significa aplicado. Aplicado significa dirigido a cambiar el país, a cambiar el Ecuador, a cambiar Guatemala, a cambiar Argentina. Eso significa aplicado. Más o menos como la diferencia entre física teórica y física aplicada. Yo no entiendo nada de física, pero desde mi escuela secundaria recuerdo que hay una física teórica, ¿ok? Y física aplicada. Física aplicada en mecánica, en óptica, en lo que sea. O sea, en general la física y tal vez otra de las ciencias llamadas duras, o mal llamadas duras, después vamos a ver un poco entrar en ese punto. Hay una diferencia entre la teoría y la aplicación, ¿ok? O sea, cómo se aplica la física para un fin práctico. Y lo mismo con la economía, hay una teoría económica y hay una economía aplicada. Hay una economía aplicada que a nosotros no nos gusta mucho, a los liberales, que es la política económica, el dirigismo, la ingeniería social de los estatistas, pero hay otra que sí nos gusta mucho a nosotros, que es la economía aplicada en la empresa, ¿ok? Para el empresario, para el gerente, para el administrador de empresa. Eso es una economía aplicada. O sea, la economía teórica es qué cosa es una inversión, por ejemplo, y economía aplicada es dónde conviene invertir. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, hay un liberalismo clásico teórico y un liberalismo clásico aplicado, que es lo que somos nosotros. El liberalismo clásico teórico, usted lo puede ver por montones en internet, eso nosotros no lo tratamos demasiado, porque usted tiene montonones de páginas web, libros, blogs, folletos, manuales, tratados, videos, podcasts, tiene montones de literatura que le dicen el libre mercado, cómo funcionan los precios cuando transmiten información, qué pasa con cómo es lo negativo de los controles de precio, por qué los precios tienen que ser libres, por qué le enseñan también los inconvenientes del monopolio de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales, que son brazos del Estado, porque eso de independencia del Banco Central es un cuento que no se lo creen ni ellos. Okay. Le enseñan también lo malo del estatismo en la educación, le enseñan también el tema del libre cambio, por qué los impuestos son excesivos, por qué deprimen la actividad económica privada, por qué los aranceles son negativos, en fin, usted si quiere un resumen, hay excelentes resúmenes, está La economía en una lección de Henry Hazlitt, pero todo eso es liberalismo clásico aplicado. El problema de los tanques de pensamiento es que eso es lo que le enseñan, pero no le enseñan, bueno, ¿y cómo cambiamos el Ecuador? ¿Cómo? Sí, ya sabemos que el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, pero ¿cómo traemos esto al Ecuador? Eso ningún tanque de pensamiento se lo va a enseñar. Eso, lo único que se lo vamos a enseñar somos nosotros, porque nosotros nacimos precisamente para llenar ese vacío. El propósito de este proyecto cuando nació allá hace tiempo y hace
hace muchos años en Venezuela cuando hicimos Rumbo Propio, en Guatemala cuando yo escribí el libro En la Marroquina, el libro Las Leyes Malas, etc. Entonces, nosotros salimos a la existencia para llenar el inmenso vacío y para traer ese mensaje en el ensordecedor silencio de los tanques de pensamiento. Si usted agarra el Cato, y lo mismo en América Latina, la Fundación Progreso y Libertad, o la Fundación para el Progreso, en Argentina, mi país natal, hay como 20 institutos y fundaciones de pro libre mercado y tal. Pues sí, pero ¿y qué han hecho? ¿Han cambiado la Argentina? No, la Argentina está cada vez peor. Ah, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque no tienen incidencia, no tienen peso político, no tienen influencia, no tienen poder de influencia, no, apenas alguno que sale por la televisión y eso porque dice malas palabras, un método con el cual yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, ahí tienen. Bueno, sí, pero es que este tiene que decir malas palabras porque si no, no sale por televisión. Bueno, mire, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, que los tanques de pensamiento, las fundaciones, los institutos, no han servido para nada. ¿Ok? Yo me acuerdo que yo siempre tengo esta discusión, me acuerdo con mis amigos de Guayaquil, del instituto allá de Dorita, que yo hace años que yo vengo teniendo, Dorita Ampuero me refiero, que yo vengo teniendo estas discusiones en todos los países con la gente. Bueno, ¿qué hacen esos institutos, esas fundaciones? ¿Qué es lo que hacen si los países están cada vez más peor y el poder está manejado por las izquierdas de una manera cada vez más absoluta, más hegemónica, más terrible, más cruel, más monopolista? Entonces, ¿para qué sirven esos tanques? Para difundir las ideas de la libertad. Bueno, pero ¿y cuál es el efecto? Nada, no hay respuesta, hay silencio. Por eso la gente se va y deja de frecuentar y deja de comprar sus libros y sus folletos y sus cosas. Se va porque cuando les hace la pregunta, bueno, pero ¿y cómo cambiamos el Ecuador? No hay respuesta para esa pregunta. ¿Ves? Ahí está el problema. Ok, me acuerdo con José Lo Andrade, que tuvimos varias discusiones de Guayaquil, y con mi amigo Juan Fernando Carpio de Quito también. Hemos tenido varias discusiones en Guatemala, en los Liberty Fund y las veces que yo he viajado al Ecuador. O sea, ¿dónde está el cambio? Si estamos cada vez peores, estamos de Correa para Lenin, de Lenin para Correa, y Lazo, bueno, ni hablar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro movimiento, vamos a hacer nuestro partido, vamos a hacer nuestro programa, y lo vamos a hacer en Ecuador, pero que lo vamos a hacer en Guatemala, en Venezuela, en Argentina. En Venezuela está surgiendo el partido Nueva Venezuela con Julio Camino, que es de nosotros. En Chile, el partido Cinco Reformas Chile, que es de nosotros, con Rodrigo Mora. En Paraguay, el Partido Liberal Paraguayo, que es de nosotros, con Clotilde Alviso. ¿Ok? En México, Liberemos México. O sea, estamos incubando, ahí está el primer paso, ¿ve? El segundo paso. Desde nuestras instituciones, ahora vamos a ir ya marcando los 8 pasos que están ahí. Desde nuestras instituciones, que son el Centro de Liberalismo Clásico, el Foro Liberal de América Latina, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y el Movimiento 5R en cada país. ¿Ok? Vamos a la incubadora, que es el paso número 2. De huevo a pollito, de pollito a gallina o gallo. De grupos a movimientos, de movimientos a partidos, mediante la difusión de nuestras narrativas y propuestas. Le explicamos a la gente qué son las 5 reformas, por qué las 5 reformas, qué es la gran devolución, por qué la gran devolución. Lea nuestra página web, que es foroliberaldeamericalatina.org, ahí está,
y lea el familia.gt, ahí está un resumen, ¿ok? Para América Latina en el primer caso y para Guatemala en el segundo caso. Guatemala es hasta ahora el país donde nuestra gente está más avanzada, ha sido más exitosa, porque ha sido más eficiente y más inteligente, no porque de casualidad. ¿Okay? Todos hemos tenido y tenemos la ayuda de Dios. ¿Okay? Y los creyentes somos muy enfáticos en eso, no todos los de la familia son creyentes, en la familia hay gente que no es creyente, ¿ok? Gente que es atea y todo eso, pero no son anticristianos, ni antirreligión, ni cosas de esas. Entonces, pero trabajamos y tratamos de trabajar hábilmente, porque usted puede trabajar 24 horas al día o 50, pero si no tiene la suficiente habilidad, la inteligencia para que su trabajo sea efectivo, usted va a ser muy trabajador, pero no muy productivo. Y eso es lo que vale en las empresas, también vale en la política. O sea, nosotros capacitamos y entrenamos a nuestros líderes para transformarlos en operadores políticos eficaces, y ese es el primer hito en el camino que está en el paso 4. ¿Y cómo lo hacemos? A través del método FOPRA. Ese es el paso 3, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Entonces, a medida que los líderes en la incubadora se van capacitando, van absorbiendo información y van sofisticando su capacidad para transmitir lo que reciben, lo que asimilan, y sofisticando no quiere decir hablar más, sino tal vez hablar menos, decir lo mismo pero en menos palabras, ¿ok? Vamos entrenando a nuestra gente en el método FOPRA, ¿ok? Las 5 clases de actividades políticas o acciones políticas, sí, actividades políticas que hay ahí: formación, organización, propaganda, recaudación y acción política. Por acción política vamos a entender algo específico, porque todas las 4 anteriores también eran acciones políticas, pero ya dirigido a un fin específico, a una candidatura o a promover una candidatura o a apoyarla o a sostenerla o a asesorar al candidato, lo que sea, en nuestro partido, el partido nuestro, el Movimiento 5R. En el caso de Guatemala es el Partido Familia. Ahora, hay otros casos donde nosotros tenemos gente 5R que están en partidos ya constituidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Pablo Paiva en Uruguay, que lo tengo en mente porque estoy hablando mucho con él. A Pablo Paiva en Uruguay, que él está metido en un partido que se llama Partido por la Gente, un partido de derecha, y él está metiendo 5 reformas dentro de ese partido. Él es candidato de ese partido al Congreso, ¿ok? Entonces, eso es carpintería. O sea, nosotros tenemos, eso sí, que quede claro, tenemos cosas que son nuestras líneas fundamentales y están escritas en piedra, como hablábamos esta mañana con Chapa, están escritas en piedra. Pero tenemos aspectos de ejecución que le llamamos operativo, y esto es tanto en la metodología para llegar al poder como en lo que vamos a hacer una vez llegado al poder. O sea, tenemos aspectos de ejecución que no están escritos en piedra. No está escrito en piedra que debe haber un partido 5R en cada país. De repente sí, o sea, nacido desde la nada, ¿no? Creado. De repente podemos cooptar un partido existente. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido ninguna experiencia exitosa. Vamos a ver qué pasa en Uruguay. Pero eso no está escrito en piedra, ¿ok? Eso es, ahí somos flexibles. Siempre y cuando sigamos el consejo del apóstol Pablo, o sea, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convertimos a ellos. Pero bueno, esos son detalles que vamos. El paso 4 es el crucial. El paso 4 tiene 7 hitos en el camino, solo los voy a leer para dejar para el diálogo posterior. Operadores políticos eficaces: crecimiento, desarrollo, visibilidad, piso de una masa crítica de opinión, logro de apoyo estratégico, presencia en la agenda pública, influencia en el cuadro político y capacidad de movilización y presión. Esto, como digo, es
el éxito aquí en este paso 4, que es crucial, es clave, depende de no solo de cuánto nos movemos, sino qué tan inteligente e informadamente nos movemos. Porque nos podemos mover y estar todo el día corriendo, pero no hacerlo con inteligencia y con buena información, con habilidad, con estrategias eficaces, y entonces no tenemos éxito. Y nos queda el cansancio nada más. Por eso es que es importante desconectarse de la politiquería. Ojo, es importante aprender. Formación es la primera palabra del método FOPRA, la F, formación. Pero para la formación hay que dedicarle un tiempo. Es formación, es información también. Es ver lo que está pasando en Ecuador, en Brasil, por ejemplo. Es ver lo que está pasando en los leones africanos que están teniendo éxitos. Ruanda, Botswana y 6, 8 países más que estén teniendo mucho éxito porque han hecho todo esto. Porque esto no es un invento de Jorge Chapa, ni un invento de José Luis Tapio, de Alberto Mansuetti. No, esto es todo basado en la experiencia de los tigres asiáticos, la experiencia de Europa Central y Oriental y la experiencia de los leones africanos. Esto no lo sacamos nosotros de la galera del mago como el conejo. No, esto es producto de mucho tiempo de preparación. Nosotros no estamos improvisando aquí, ni estamos ensayando, ni probando. No, no, no. Estamos enseñándole a la gente un camino probadamente exitoso en muchos países. Por eso está escrito en piedra. No está escrito en piedra las líneas fundamentales solo porque somos caprichosos o porque somos autoritarios, como nos dice alguno por ahí, que somos autoritarios, que no somos tolerantes. ¿Ok? No, no, no. Porque hemos estado, el año pasado, por ejemplo, cuando hicimos el foro en Guatemala, estuvo el expresidente Klaus de la República Checa, que fue presidente, hizo la reforma. O sea, nosotros nos asesoramos con gente, pero capa, capa, capa. Nosotros revisamos encuestas, pero de todos los países, de todos los grandes institutos de encuesta, Rasmussen, Nielsen, Gallup, por supuesto, que fue donde yo estudié, ¿ok? Porque queremos saber lo que la gente piensa, no para decirle a la gente lo que quiere oír, ¿ok? Porque para eso están los demagogos, populistas, ¿cómo se llama? Sino para no construir castillos en el aire. Eso es muy importante. Bien, entonces el paso quinto es, una vez que tengamos esto, empezamos a promover una campaña nacional para una consulta popular que le pregunte a los ecuatorianos, después, por supuesto, de explicarle a los ecuatorianos qué es el socialismo, qué es el capitalismo de amigotes y qué es el capitalismo para todos. Entonces, dadas esas tres opciones, le preguntamos al ecuatoriano qué es lo que le gustaría más. Entonces tendríamos los resultados favorables suficientes como para empezar a ejercer presión inteligentemente. Es lo que llamamos el uso racional inteligente de los recursos políticos. Tenemos que hacer un inventario de los recursos políticos que tenemos. Eso es lo básico. Es como una empresa. ¿Cómo va usted a empezar una empresa si no ha hecho previamente un inventario de qué recursos económicos dispone? Entonces, lo mismo en las empresas, los emprendimientos políticos. Empiezan con un inventario, pero para eso no es necesario perder mucho tiempo escribiendo. Eso en una reunión de media hora ya se puede hacer una listita y ya está. No, no, no. Un inventario de los recursos políticos disponibles. Entonces, con esos recursos ya ha crecido, ya tenemos que tener fondo y eso, vamos a empezar ya no, porque no como los tanques de pensamiento, las fundaciones y los institutos, nosotros difundimos las ideas de la libertad, dice la gente allá en Guayaquil de Dorita y tal, muy amigos míos, grandes personas, todo.
difundimos las ideas de la libertad. Nosotros no, nosotros lo que difundimos es las ideas para que esas ideas de la libertad se conviertan en realidad y dejen de ser ideas y pasen a ser realidades en el Ecuador. Y para eso hay que derogar las leyes malas, hay que recuperar la soberanía nacional, hoy en día enajenada por las entidades supranacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la UNESCO, la FAO, la OIT, etcétera, etcétera, ¿ok? Y que va muy junta, porque las leyes malas surgen de los acuerdos con esas agencias para hacer la gran devolución de tres cosas: funciones, libertad y recursos, mediante las 5 reformas. Ahí están los 5 sectores clave ¿Y por qué esos 5 y no otros? Bueno, porque esos son los que la gente, donde la gente le duele más el zapato, pues, donde le aprieta más el zapato, donde estamos detectando problemas en el Ecuador. ¿Ok? Porque, ok, muy lindas las ideas de la libertad, ay, qué bien, mire que cómo prosperan los países donde hay libertad económica, dice el índice Fraser y el índice el otro, el de Wall Street Journal y el Heritage. Ah, sí, los países libres les va mejor que a Guatemala, que a Venezuela y a Botswana. Sí, perdón, Mozambique. Ah, ok, perfecto. Pero ¿cómo hicieron? Ah, bueno, algunos te dicen, hicieron tales y cuales reformas económicas, o sea, privatizaron, desregularon, tal. Ah, sí, pero ¿cómo hicieron? Y ahí viene la respuesta: que ellos no tienen partidos políticos, recursos políticos, movimientos políticos, grupos políticos, acción política. Ah, no, de eso no te hablan. Ah, pero ¿y cómo se hace? Ah, porque ellos no saben ni papa de eso. Ellos dan muchas conferencias, escriben muchos libros, venden los libros, son muy buenos, ¿no? Conferencias fantásticas, las ponen en YouTube, pero no tienen ni idea. Y por eso, si se quedaran ahí, si simplemente dijeran, nosotros no tenemos ni idea de cómo hacerlo, eso sería buenísimo. El problema es que estos tipos de las fundaciones e institutos liberales les ha dado la loquetera del anarquismo y les ha dado la loquetera de la antidemocracia, la aversión a la democracia, la partidofobia y la antipolítica. Y últimamente el señor Huerta de Soto a despacharse contra los liberales clásicos y a decir que él prefiere un comunista a un liberal clásico. Ah, no, estamos malísimos ahí. ¿Y por qué hacen eso? Por falta de humildad. Entonces, bueno, y le explicamos a la gente que del paso 7 se pasa al 8, que son las reformas particulares que cada quien tiene ganas de hacer, en su casa, en su barrio, en su escuela, en su empresa, en lo que sea, pero hoy no puede. Entonces, ese es el objetivo último de cambiar el Ecuador. Cambiamos el Ecuador para que tú puedas hacer los cambios en tu entorno inmediato que hoy no puedes hacer. ¿Okay? De esa manera conectamos directo con las emociones y sentimientos de la gente, porque siempre nos han dicho, bueno, pero ustedes son demasiado racionales, eso es muy frío, no conectan con los cálidos, que los sentimientos. Bueno, sí, aquí está, 8 reformas particulares. Ok, hemos pasado 35 minutos según mi reloj, así que estamos bien para abrir el micrófono. Aquí Verónica y Osvaldo, yo les voy a pedir por favor que hagan los moderadores y que hagamos preguntas. Bueno, yo voy a sugerir el método que empleamos siempre, empleamos en el diplomado, en nuestras reuniones de los miércoles, que son normalmente a esta hora, ¿eh? Esta es la hora donde siempre nos reunimos, para el diplomado, para los miércoles, para lo que sea. Y el método que usamos es el siguiente: cada quien va haciendo las preguntas al expositor, sea yo o sea quien sea, porque yo no soy el único expositor en nuestras reuniones. Cada uno le va haciendo al expositor las preguntas o las observaciones o las críticas, pero en forma breve y pasando el micrófono al siguiente. Entonces, el expositor lo va anotando en un papelito que tiene con un bolígrafo. Lo va anotando y cuando hay 4 o 5, entonces corta
se corta y el expositor responde y luego otra ronda de intervención. Muchas gracias, Verónica y Osvaldo, por favor, me ayudan ahora. Gracias. Micrófono le dejo a ellos. ¿Aló? Verito, ¿puede tomar usted el micrófono? A ver, hola, ¿me escucha? Sí. Ok, bueno, a ver, entonces, muchas gracias, Alberto, por tu intervención, por explicarnos cómo funciona esta hoja de ruta que me parece bastante importante, sobre todo ahora que nosotros estamos empezando y nos sirve muchísimo justamente estos cómo, ¿no? Donde siempre hay problema y desconocimiento. En este caso, total, ¿no? Desde nuestro Ecuador, que jamás nunca se ha pensado estos cómo, valga la redundancia, como parte de la solución. Entonces, a ver amigos, me parece excelente la sugerencia de Alberto. Entonces, lo que podemos hacer es que la persona que tiene ya una pregunta abra su micrófono, haga la pregunta, cierre el micrófono, y así vamos por orden, 4 o 5 preguntas, como lo había dicho profesor Alberto, y listo, damos paso para que Alberto nos responda o si usted está dirigido a alguna otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. A ver quién abre su micrófono, quién puede hacer una pregunta. Ojo que aquí las preguntas, las más sencillas, son muy válidas, ¿no? Necesitamos preguntar desde lo básico, justamente para entender. Esta clase es como para introducirnos en este mundo del liberalismo. Por ejemplo, hace un momento en un inicio habló Alberto sobre el consenso de Washington. Mucha gente no sabe lo que es el consenso de Washington, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, Alberto, te preguntaría, por favor, que nos aclares qué es esto del consenso de Washington, de dónde nació, cómo nació, para qué nació el consenso de Washington. Si bien es cierto, Gabriela Calderón ha hecho un estudio, una investigación, pero brevemente, si de pronto tú nos puedes explicar rapidísimo qué es esto del consenso de Washington, que obviamente equivale a lo que hoy se habla del neoliberalismo. Sería mi pregunta personal. No sé quién más quiere abrir el micrófono para preguntar algo de lo que hemos escuchado hasta el momento. Sí, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, Sí. hola Gonzalo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, profesor. Buenas noches. Yo tengo una duda un tanto puntual, técnica tal vez. Sería, ¿qué indicadores o qué medidores podemos nosotros considerar ahora que tenemos entre el punto 1 y 2, ¿no? Ya pasando a un movimiento? ¿A qué prestarle mucha atención en estos pasos, digamos, que son ya un poquito hacia crear narrativas y propuestas? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Puedes Gracias. cerrar tu micrófono. ¿Cómo te llamas? Ah, Gonzalo. Sí, Gonzalo. ¿Quién más? A ver si puede abrir alguien el micrófono. Buenas noches, Manuel Figueroa de Guatemala. Gracias por iniciar este proceso de aprendizaje. Para nosotros es poner en práctica o meternos al tema FOPRA en Familia 5 Reformas Guatemala. En la hoja de ruta, profesor Mansuetti, yo no visualizo la parte del paso 5. Si usted me pudiera dar un ejemplo de cómo ve que hemos pasado ese paso aquí en Guatemala, porque no visualizo esa parte. Por lo demás, quedo escuchando el resto de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Manuel. Adelante. Otra intervención. Alberto, soy Raúl Barzallo de Cuenca. Quisiera solamente una explicación, por favor. ¿Por qué echarle la culpa un poco a los organismos multilaterales como revisión de tratados y acuerdos con entidades supranacionales, cuando el Banco Mundial y los otros que están por ahí simplemente son bancos? Los bancos lo que hacen es prestar plata y buscar cómo recuperar su dinero. Nada más, gracias. Gracias, Raúl Barzallo de Cuenca. ¿Más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere abrir su micrófono? O si no, para... A ver, Paul.
Yo, Berito, no entiendo bien cuál sería la masa crítica de opinión. Ok. ¿En qué se fundamentaría eso, doctor Mazo? Ok, gracias, Paulito. Paulo, el nombre es Paul Castro. Castro. Masa crítica, ok, masa crítica. La masa crítica de opinión, profesor Mansuetti. Eso. Ok, hasta aquí nomás, y porque hay una pregunta de Santiago Jaramillo, dice, Santiago Jaramillo dice, dentro de FOPRA, para salir a la opinión pública, el momento más adecuado. En el chat, ¿no? Ok, en el chat. Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a empezar. Okay. Vamos a empezar, entonces, yo voy a contestar estas 5 o 6 preguntas, tratando de ser breve, y después vamos a dar lugar a la segunda ronda, porque las respuestas que yo dé casi seguramente van a generar a lo mejor otras dudas y preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por lo más fácil. Empezamos por lo más fácil. Raúl Barzallo de Cuenca tiene toda la razón. Dice, pero ¿por qué le vamos a echar la culpa al Fondo Monetario y al Banco Mundial si esos son bancos nada más y ellos hacen los préstamos y después lo que quieren es recuperar su dinero? Raúl Barzallo de Cuenca tiene toda la razón. La culpa la tienen estos gobiernos. Pero ¿culpa de qué? Muy simple, de recurrir a los organismos financieros, especialmente al Fondo Monetario, para evitar hacer las reformas de fondo, las reformas estructurales, y postergarlas indefinidamente. Entonces, porque si no, tendrían que hacerlas. Y el ejemplo que siempre yo pongo cuando doy clase es el ejemplo de Pinochet. Pinochet en Chile se vio presionado a hacer las reformas de fondo, las reformas estructurales, privatizar, desregular, abrir la economía, etcétera, por simple y sencillamente falta de plata. ¿Ok? No tienen los gobiernos efectivo para seguir pagando a sus empleados y demás. Entonces, fíjese cómo hasta el gobierno de Estados Unidos, de vez en cuando se cierra el gobierno porque no hay plata para pagar sueldo, porque llega a fin de mes y no hay con qué pagar los empleados. Es gracioso y es simple, pero es así. Entonces, el problema con el Fondo Monetario es que presta plata, que los gobiernos salgan paso en hacer las reformas. Pero Barzallo tiene toda la razón, eso no lo tiene la culpa el FMI, la culpa tiene la gente, los gobiernos que van y piden plata. Bueno, ahora sigamos, ¿no? Esto apunta a lo del consenso de Washington que preguntaba Verónica. El consenso de Washington es una lista de 10 medidas de política. Usted lo puede buscar en ese artículo de Gabriela Calderón de Burgos que se llama El Consenso de Washington explicado. Bueno, entonces son 10 medidas de política, algunas de las cuales son buenas, otras malas y otras regulares serían buenas o malas dependiendo de cómo se aplique. ¿Okay? Yo no tengo tiempo ahora de explicar una por una las 10, pero baste con decirnos que estas 10 medidas eran lo que el padre de consenso de Washington, y en cierto modo el padre del neoliberalismo, porque consenso de Washington es neoliberalismo y consenso de Washington. Entonces, un economista llamado John Williamson dijo, bueno, estas son las reformas, estas 10 medidas de política apuntan a las reformas de primera generación, pero después tienen que hacer las reformas de segunda y tercera generación, y ahí estaba completando nuestras 5 reformas, porque ellos apuntaban básicamente a la parte legal y de instituciones y de fortaleza de las instituciones y a la parte educativa. Entonces, está apuntando a las 5 reformas. Entonces, John Williamson
a mí me gusta mucho leerlo y cómo escribe, porque él nos da la razón, nos dice, esto que hicimos nosotros en los 90 eran los primeros pasos más urgentes para sacar al enfermo del estado crítico, era como llevarlo a la unidad de cuidados intensivos para estabilizarlo, pero después de estabilizar la economía enferma, había que operar, había que hacer privatizaciones, digamos, quirúrgicas, desregulaciones, apertura, y si no se hicieron, no es culpa de nosotros, dice John Williamson, y tiene razón. Bien, ahora, Jaramillo dice, ¿en qué momento salimos a la opinión pública? Bueno, es cuando estemos preparados, Jaramillo. No hay un momento que diga, bueno, vamos a salir en este momento que es el más oportuno. No. O sea, si no está preparado, mejor no salir. Y en cuanto estés preparado, sales. ¿Ok? Porque nosotros tenemos una máxima a veces. Decimos, las oportunidades se producen. Cuando te dicen muchas veces, no, pero es que ahora no es la oportunidad. No, ¿cómo que no es la oportunidad? Ah, no, porque hay que esperar la oportunidad. Y bueno, pero a lo mejor te quedas la vida entera esperando la oportunidad. Las oportunidades se producen. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo salimos a la opinión? Cuando estemos preparados. Es decir, cuando tengamos el inventario de recursos políticos suficiente como para salir y en primer lugar tener una incidencia, no convocar una conferencia de prensa a los medios de comunicación y no viene ninguno, porque no tienes poder de convocatoria. Por lo menos tienes que ofrecerle un desayuno. Además, son cosas muy básicas, muy elementales, pero hay que aprenderlas. O sea, si no haces desayuno, no van a venir los periodistas, porque les gusta el jugo, el café y el bocadito. Sí, son detalles, pero son detalles que, como digo, las fundaciones y los institutos jamás se pudieron pensar eso de detalle, porque no les interesa cambiar el Ecuador. Y a nosotros sí nos interesa cambiar Guatemala porque nos duele. Yo a veces cuando veo estos conferencistas dando conferencias y no haciendo ninguna alusión a cómo vas a cambiar tu país, me da ganas de preguntarle, ¿y a vos no te duele tu país? Porque pareciera que no. A nosotros sí nos duele. Nos duele Guatemala, Paraguay, nos duele Argentina, Chile, y queremos cambiarlo. Por eso no nos quedamos en lo que hacen los tanques de pensamiento y los institutos, que a veces hacen una muy buena labor de explicar cómo funciona el libre mercado y por qué el libre mercado es mejor que el estatismo. A veces lo hacen muy bien, pero a veces ponen la pata, ponen la torta cuando salen con la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. Ah, no, eso ya está muy mal. Y por eso nosotros nos enfrentamos a esos tanques de pensamiento, a la Universidad Marroquín, nos enfrentamos, porque como ellos no saben cómo hacerlo y no son humildes, son soberbios, son altivos y prepotentes, no son humildes lo suficiente como para decir, bueno, un momentito, nosotros sabemos que el libre mercado es mejor que el estatismo y sabemos las razones, son tales y cuales razones. Ahora, ¿cómo salir del estatismo y llegar al libre mercado en nuestro país? Eso no sabemos. Ah, bueno, ok, perfecto. Estaría fantástico. Ah, no, pero les da por la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. Eso ya no está bien, eso está muy mal. Ok, entonces, Castro pregunta por la masa crítica. Y la masa crítica, eso sí depende de las circunstancias. Decimos, el tercer hito en el camino, piso de una masa crítica de opinión, es tener cierto grado de audiencia en la opinión. O sea, tener gente que te siga, Castro, Barzallo, Figueroa, tener gente que te siga, que te ubique, que te visibilice y que te siga, que te tenga confianza, que te conozca y te tenga confianza. Eso es masa crítica. ¿Okay? Bueno, ajá, ok. Y González
paso 1 y 2, decía, ¿cómo vamos del paso 1 al paso 2? Ah, bueno, ok. El paso 2 hay una fórmula que nosotros sugerimos en el Manifiesto Liberal que escribimos en Perú hace como 10 años y que usted lo puede encontrar en la página web de nosotros. Y esa sugerencia es la organización celular, con la cual se empezaron en Guatemala, pero en Guatemala ya están pasando a formar estructuras en los departamentos del país, en Jalapa, en Sololá y demás. Así que ahí no son sugerencias nada más, no está inscrito en piedra, porque son parte de ejecución, parte operativa, digamos. Por eso entonces la organización celular es una sugerencia, pero no, puede haber otras formas organizativas que en algún país se decida que son mejores, que son preferibles, que son más recomendables. Con esto espero haber respondido las inquietudes que me plantearon. Ahora vamos a una segunda ronda. Ya en mi reloj son las I53, nosotros medimos la hora así, la I53, porque minuto 53 de la primera hora, porque las diferencias horarias no son tan grandes, pero existen, ¿no? Entonces, siendo el minuto 53 de la primera hora, por cierto, aprovecho para invitarles a nuestras reuniones de los miércoles, que son 2 miércoles al mes. Si yo les voy ahora toca el miércoles que viene, que si mal no veo aquí en el, es el miércoles 17. El miércoles 17 hay 2 expositores, uno es Julio Camino, el líder de Nueva Venezuela, nuestro partido reformista en ese país, y el otro expositor voy a ser yo, que voy a exponer, pero más brevemente, sobre la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, sobre todo para explicarle a la gente una cosa que a veces es delicado, porque a algunos no les cae bien el término cristiano. Entonces, ahí hay que explicarle que la Academia Cristiana de Ciencias Políticas Internacional es cristiana por la base bíblica e histórica, de historia cristiana, del ministerio, digamos, cristiano, en la enseñanza, pero no en que los estudiantes son todos creyentes o los profesores son todos creyentes. No es necesario ser cristiano para estar en la academia. Lo cristiano, como digo, es la enseñanza, no la matrícula, ni la tabla de profesor. ¿Está bien? Entonces, el miércoles están ustedes invitados. Como yo ya soy miembro del grupo Ecuador Republicano, entonces voy a poner ahí la invitación el día lunes 15 o martes 16 para el miércoles 17, los que quieran estar presentes. Así nos van conociendo más, nos van conociendo y van viendo cómo es la dinámica de nuestras reuniones, nuestros avances, nuestras dificultades. Eso sí, nosotros somos bien realistas, no nos caemos a mentiras, ni nos caemos a halagos unos a otros y sobadas de espalda y aplausos unos a otros. Por ahí cuando hay algo que uno no está de acuerdo lo dice y tal, y qué sé yo. Y bueno, nos van a ir conociendo más y van a ir a ver cómo trabajamos nosotros. Nosotros eso sí, nosotros nos preciamos y nos enorgullecemos de ser los únicos en su género. O sea, no hay en América Latina otro proyecto práctico de liberalismo clásico aplicado para acabar con la hegemonía marxista y mercantilista y de las ideas estatistas y del sistema y de la política correcta en nuestros países. Pero eso sí, requiere estudiar, formarse, requiere cierto tiempo, y para eso hay que desconectarse de la politiquería de cada país. Nosotros hacemos siempre la diferencia entre política y politiquería. Política es lo que hacemos nosotros.
Y politiquería es lo que usted puede ver en los medios, ¿no? Todo girando alrededor de la corrupción, porque la politiquería está dominada por la histeria anticorrupción. Y esto tiene mucho que ver con lo que Osvaldo Toscano escribió ayer, unos apuntes de lectura que él estaba haciendo del libro El Director, acerca de la debilidad financiera, económica, digamos, de los grandes medios de comunicación y su dependencia del establishment, por decirlo así. ¿Y dónde se ve esto? En la histeria anticorrupción. No hay en América Latina, en todos los países igual, los grandes titulares, las noticias, tal, el caso de corrupción tal, que Odebrecht, que PPK en Perú, que Tel Maldana en Guatemala, que si hay pruebas o no hay pruebas. En Ecuador, por supuesto, el caso de Lenín Moreno que denunció Wikileaks, y todo. Este caso, el otro caso, el otro caso. Todo es histeria anticorrupción. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la histeria anticorrupción es la gran cortina de humo para proteger el sistema. Porque la histeria anticorrupción le hace creer a la gente común, a la gente ordinaria de a pie que no sabe estas cosas, le hace creer a la gente, y la gente se lo cree, que el problema es la corrupción. Que si no hubiera corruptos, o que si no hubiera impunidad y que si hubiera sanciones para los corruptos, todo estaría perfecto. O sea, le hace creer a la gente, por eso lo perverso de la histeria anticorrupción, le hace creer a la gente que no hay gasa en los hospitales del Estado por culpa de los corruptos, y que no hay tiza en las escuelas del Estado por culpa de los corruptos. Entonces todo es culpa de los corruptos y la inmunidad, y hay que castigar a la corrupción y tal. Eso es una manera de proteger el sistema. Y la otra manera de proteger el sistema es que, dirigiendo la atención de la gente, el ecuatoriano promedio, digo yo, ¿no? O sea, la gente de a pie, de la calle, que no sabe mucho de estas cosas o no sabe nada. Le hace creer a la gente, así entonces evita que se discutan los verdaderos problemas del Ecuador y se cuestiona el sistema. Porque vienen todas las denuncias. ¿Qué son las denuncias de corrupción? Las denuncias son cuestionamiento a fulano, mengano, sutano, este, lo otro, aquella. O sea, cuestionamiento a las personas, pero al sistema jamás. Y ni hablar de una propuesta de cambio del sistema. No. Entiende cómo la histeria anticorrupción. Entonces, lo primero es, si usted está en la histeria anticorrupción, usted debe curarse. Usted necesita salir de la histeria anticorrupción. Si usted cree que el problema del Ecuador es la corrupción, entonces, lo siento, mal comienzo, ¿ok? Tiene que entender lo siguiente, que el problema del Ecuador no es la corrupción. El problema del Ecuador es el sistema, y la solución no es acabar con la impunidad, sino cambiar el sistema. ¿Me explico? Ok. Yo supongo que esto debe dar lugar a preguntas, dudas o intervenciones. Adelante, cierro mi micrófono. Verónica y... Ok. Bien. Gracias, Alberto. A ver, ¿alguien más quiere preguntar, hablar con el profesor sobre el tema? Sí. Paul. Sí, yo vería una pregunta que tengo. Profesor Mansuetti, para mí, como nuestro país no tiene un banco central, aparentemente, porque si hay una parte que maneja todavía esto, pero cuando nosotros nos endeudamos con el Fondo Monetario, tiene es distinto a un país que aún maneja moneda propia. Sabemos que se da la inflación en esos países tarde o temprano, pero ¿cuál sería la consecuencia de este endeudamiento en nuestro país que está dolarizado? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Paul.
¿Alguien Ok, más? perdón, ¿cómo te llamas tú? Paul Castro. Paul Castro, ok, ya Paul los voy conociendo. Quiero irlos conociendo porque si nos vamos a reunir otras veces, sí, no. Ok, Paul Castro. ¿Quién más? Por A ver, favor, Raúl. adelante. Raúl Barzal. Buenas noches. Mi nombre es Julio Cabrera de Cuenca. Un gusto estar en este conversatorio y muy interesante, doctor Alberto. Mi pregunta va hacia la actualidad política regional y inclusive mundial. El movimiento, los movimientos de derecha, llámese como conservadores, llámese republicano, como tenga que ser, están tomando mucha actualidad porque justamente estamos volviendo a los principios, a la ética, necesitamos confluir en el tema de la moral, etcétera, etcétera. Ahora, básicamente yo quiero preguntar, el conservadurismo, ¿sí? Pero no el tradicional del siglo pasado, hace dos siglos tal vez, sino el moderno. ¿Qué impacto o qué acción tendría en esta hoja de ruta o en este plan? Porque no nos olvidemos que los socialistas y los socialistas modernos especialmente, tienen pánico a que vuelva, inclusive el expresidente Rafael Correa decía de la restauración conservadora es lo que le tenía pánico, porque analiza justamente es el antisocialismo, lo que nosotros hemos venido buscando. Yo le digo porque yo he sido parte de un partido conservador aquí en el país, he sido presidente de Juventudes, he sido tesorero nacional del partido, miembro del directorio nacional. Entonces, hay mucha gente que no ha tomado parte, no ha estado involucrada en la política, pero muy valiosa, que esperan justamente este tipo de oportunidades para sumarse y hacer una gran campaña nacional. Muchas gracias. Gracias, Julio Cabrera de Cuenca. Ya está anotadito. ¿Quién más? ¿Alguien más? Muchas gracias, Julio, por tu pregunta. No sé si alguien más. Piero, abriste tu micrófono. Piero desde Esmeraldas. Sí, buenas noches. Soy Piero Esmeralda y es una pregunta un poco sencilla con respecto a lo último que dijo el profesor Alberto, y era saber cuál sería una técnica idónea justamente para sacarle esa venda de los ojos a la gente de a pie, como dice usted, de que la culpa la tiene X persona, más no el sistema que se está aplicando. ¿Cómo te llamas tú? Piero. ¿Cómo? Piero es mi nombre, Piero. Piero, ¿de Cuenca también? No, de Esmeraldas. De Esmeralda, ok, Piero. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más desea preguntar? Ok. Ok, bueno, vamos con estas tres entonces, si me permite. Ok. Vamos con estas tres. Continúa, Alberto. Vamos primero por la más fácil, la de Paul Castro sobre el endeudamiento. Mira, Paul Castro, la dolarización fue un gran paso adelante para el Ecuador. Para el Ecuador fue una bendición sacarse de encima los tokens, los vales de comida que en América Latina, porque son vales de comida, ¿eh? Los vales de comida que en América Latina circulan como dinero. Ok, fíjate que en Venezuela ya se dio exactamente lo mismo que la hiperinflación de la República de Weimar y de Austria, ok, en entreguerra, y ya uno encuentra los billetes tirados por la calle. Hay fotos, en Facebook y en Twitter salen fotos de billetes tirados por la calle. O sea, billetes que no valen nada, que son basura, ¿no? Entonces, bueno, el Ecuador se salió de eso. Ahora, el dólar tampoco es una maravilla, pero sí es mejor que los vales de comida. Ahora, el endeudamiento es malo, Paul Castro, no es bueno el endeudamiento de los gobiernos,
desde el punto de vista liberal clásico, sea en una economía dolarizada o no dolarizada o semidolarizada. Te hablo de economía semidolarizada. Por ejemplo, yo estuve en Paraguay el mes pasado y pagué con dólares en un montón de comercios y tal. Claro, porque la moneda paraguaya vale, más o menos está a 5 dígitos el dólar. O sea, un dólar es una cifra de 5 dígitos. Entonces, bueno, la gente ya empieza a pagar con dólares y a cobrar con dólares y el dólar empieza a circular más o menos libremente y bueno, el gobierno no dice nada, se hacen los locos. El endeudamiento es malo. Tal es así que muchos liberales proponemos, y muchas constituciones así lo hacen, proponemos o prohibiciones totales o límites al endeudamiento del Estado. El Estado no tiene por qué endeudarse, el Estado tiene que vivir de los impuestos. ¿Y por qué no tiene que endeudarse? Porque no es una empresa. Y las empresas se endeudan para crecer. Entonces las empresas hacen cálculos para ver si conviene o no conviene contraer un préstamo a fin de invertir en tal o cual proyecto. Y si entonces resulta rentable, incurren en deuda. Si no resulta rentable, no incurren en deuda. Las empresas incluso tratan de no endeudarse para pagar sus gastos corrientes y demás. En lo de empresa no sé mucho, así que, pero hasta donde llegan mis limitados conocimientos en ese asunto. Entonces, como el Estado no es una empresa, no tiene por qué endeudarse. Incluso mucha gente habla y a veces se concretan ponerle límites a la capacidad de endeudamiento del Estado. Y otra cosa, no solo del Estado central, también de las municipalidades y de las provincias, porque en mi país natal, por ejemplo, los municipios y las provincias se llenan de deuda y después tiene que venir el gobierno central que sale garantía, etc. Jaramillo dice que el endeudamiento es adecuado cuando se dirige a obras de infraestructura, que redunden en ingresos futuros, etcétera, etcétera. Eso es discutible, Jaramillo, y te voy a explicar por qué. Nosotros lo que proponemos es el gobierno limitado. O sea, que el gobierno se ocupe nada más, a eso se dirige la reforma número 1 y 2, de seguridad, justicia y obras públicas. Lo que pasa es que yo todavía no he hablado aquí de las 5 reformas, porque asumo que ahorita estamos haciendo una presentación. Cuando hablemos de las 5 reformas, si Dios quiere, vamos a ver que seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura son las 3 únicas y solas funciones del Estado. ¿Ok? Por lo tanto, en un gobierno liberal, en un Estado, en un sistema liberal de gobierno limitado, las obras públicas de infraestructura serían la tercera de las únicas 3 funciones del gobierno, y entonces probablemente no tendría por qué endeudarse para hacer las obras de infraestructura. A lo mejor con los impuestos bien administrados es suficiente, sin necesidad de endeudarse. Jaramillo escribe lo siguiente en el chat: el endeudamiento es adecuado cuando se dirige a obras de infraestructura que redundan. Ah, pero ¿quién dice eso? ¿De dónde salió esa idea? Ah, de los estatistas. Los estatistas se gastan todo el dinero de los impuestos en pagar sueldo a los maestros, pagar sueldo a los médicos, pagar sueldo a la burocracia, etc. Entonces no les queda dinero de los impuestos para hacer infraestructura. Por eso dicen los estatistas que el endeudamiento es adecuado, ¿ve? Cuando se dirige ahora, pero sometelo a una crítica liberal clásica bien ortodoxa como la nuestra, y es eso es lo que yo más o menos te estoy diciendo. Pero bueno, el asunto es discutible y hay espacio para opinión. ¿Okay? Entonces, en relación con la dolarización y tal. Ahora vamos con Julio Cabrera
Y último con Piero de Esmeralda. Julio Cabrera, la reunión del mes pasado en Ecuador se llamaba, en Paraguay, se llamó La Derecha Levanta Cabeza. ¿Ok? Julio Cabrera pregunta sobre el conservadurismo. Bueno, tenemos que dedicarle una sesión a estudiar el fusionismo. ¿Qué cosa es el fusionismo y la derecha fusionista? Es la derecha que reúne otra vez la vertiente liberal en economía con la vertiente conservadora en temas de moral y gobierno, digamos. Por eso se llama fusionista, por la fusión de las dos vertientes, liberal en economía, conservadora en gobierno y política y justicia y demás. Y tendríamos que ver los dos marxismos, el marxismo clásico y el marxismo cultural. Para responder a Julio Cabrera, ojo, porque estoy haciendo esto, le digo esto porque la reunión de hoy era nada más que introductoria. Entonces estoy aprovechando las preguntas de ustedes y las inquietudes de ustedes para ir asomando ya los otros temas que tenemos que tratar. Tenemos que tratar el marxismo clásico, que es el marxismo en la economía, el dinero, la finanza y la educación, y el marxismo cultural, que es el marxismo en la cultura, me refiero en las instituciones, la política, la prensa, la religión, etcétera, etcétera. O sea, el entretenimiento, Hollywood y todo eso. Entonces, la derecha que levanta cabeza es la derecha fusionista, es decir, liberal conservadora. Y Bolsonaro ha demostrado que puede ganar elecciones y poner un presidente en la casa de gobierno, pero lo que no puede con eso solo es cambiar el sistema. Fíjese los tropezones que está dando Bolsonaro. Tropezones en la economía porque no puede privatizar Petrobras. ¿Aló? ¿Aló? Tropezones en la economía porque no puede privatizar Petrobras ni las grandes empresas porque no tiene mayoría en el Congreso para derogar la ley mala. Obvio. ¿Ok? Y tropezones en la educación porque en lugar de privatizar la educación, que es la solución para el marxismo cultural, lo que quiere es lo que quieren los cristianos estatistas, o sea, cambiar, quitar la agenda de ideología de género en la escuela y reemplazarla por una agenda cristiana en la escuela pública, ¿ok? O sea, sin privatizar. Tan equivocado, tan equivocado. Y yo lo que sostengo es que la experiencia de Bolsonaro nos sirve mucho para aprender, seguir aprendiendo a nosotros y para que se vea que nosotros tenemos razón, que la experiencia indica que hay que ir a fondo, hay que ir con reformas radicales, completas y inseparables, o sea, porque son estrechamente complementarias. Y si no, para eso hay que tener mayoría en el Congreso o por lo menos hacer una campaña nacional de opinión para una consulta popular, como dice el paso 5 de nosotros. O sea, nosotros tenemos razón, los hechos nos dan la razón. Fíjese lo que pasa en Brasil. Ok, déjeme leer esto de Manuel Figueroa. Ok, pero, bancos privados. Ok, pero dejemos esos detalles de lado y vamos a lo grueso. Vamos a las líneas fundamentales de nuestro proyecto. Y los obstáculos fundamentales, porque tal vez el principal obstáculo a nuestro proyecto sea la histeria anticorrupción. Por eso dejé para lo último la pregunta de Piero de Esmeralda. ¿Cómo quitarle a la gente la idea errónea
de que el problema es la corrupción y la corrupción y la corrupción y la corrupción. Bueno, Piero, mira, tú metiste el dedo en la llaga, realmente, ¿ok? Porque tú has hecho la pregunta más difícil de toda para responder, ¿no? ¿Cómo quitarle a la gente la histeria anticorrupción? Y bueno, ya que están los de Guatemala aquí, yo creo que el primer paso es quitarse uno mismo la histeria anticorrupción de la cabeza. O sea, nosotros enfatizamos mucho con ser coherentes. ¿Por qué nosotros empujamos la campaña del voto antisistema? Porque queremos ser coherentes. Si somos liberales, no podemos votar por un socialista. Ah, no, porque ese es el mal menor. No, no voto. Voto nulo, viciado, chau. Ese es el voto antisistema. Somos coherentes. Entonces, ser coherentes es una premisa para nosotros, es un principio. Recuerde que nosotros somos políticos con principio, cosa que no hay en América Latina, ¿ok? Bueno, entonces, y un principio nuestro, casi diría de carácter ético, porque tiene que ver con la integridad. Entonces borro el casi, es de carácter ético. Tiene que ver con la integridad. Uno tiene que ser coherente por una razón de integridad. Si dice ser liberal, no puede conducirse como un socialista. Y en Guatemala tenemos el mal ejemplo del señor Andrés Ayau. Lo voy a mencionar porque esta mañana hablamos del caso de Ayau. Dice ser liberal, hijo de Manuel Ayau y tal, y qué sé yo. Ah, pero se enredó de meterle una denuncia a Tel Maldana ahí para que sí, porque la corrupción y tal. ¡Ah! Incoherente, pues. Falta de integridad, pues. ¿No eres liberal? Y si eres liberal, entonces ¿para qué andas conduciéndote no como un liberal, sino como un politiquero estatista, metiéndole denuncias a Tel Maldana para que inhabiliten a Tel Maldana para ser candidata a presidente por casos de corrupción? ¡Ah! No, pues, estás mal, Andrés Ayau, estás mal, estás muy mal. Entonces, lo primero es aplicar la premisa de ser coherente. Entonces, lo primero es quitarnos nosotros la histeria de anticorrupción de la cabeza. ¿Ok? Y entonces, Piero de Esmeralda, quitarnos nosotros y empezar a entender bien por qué el sistema se protege de una manera tan eficaz con la histeria anticorrupción. Porque la histeria anticorrupción es lo que impide los cambios, porque impide el crecimiento de los partidos pro cambio de sistema, de los partidos antisistema, la formación de partidos antisistema y nuevos, como estamos haciendo en Guatemala, en Venezuela, y a lo mejor hacemos en Ecuador, con Ecuador republicano, ¿no? O bien insertar o inyectar núcleos antisistema en partidos ya existentes, partidos, ¿cómo pudiera ser el Partido Conservador de Ecuador que me mencionó Julio Cabrera de Cuenca, que me dijo que él había sido líder o directivo, en fin, de ese partido? Eso no está escrito en piedra, o sea, podemos, y eso lo dijimos desde el comienzo, desde el primer foro en el año 2016, que hicimos en Santiago de Chile. El segundo fue en Lima, el tercero en Guatemala, el cuarto en Asunción y el quinto, si Dios quiere, aquí en Cochabamba. Entonces, eso no está escrito en piedra. Si alguien viene y nos dice, yo soy 5 reformas, como dice, por ejemplo, Pablo en Uruguay. Yo soy 5 reformas, pero estoy en un partido de derecha. ¿Qué tan buena o mala es esa derecha? Bueno, no sé, no importa. A lo mejor es una derecha regular, digamos, promedio, con cosas buenas y cosas malas, como tanto en América Latina. Entonces,
ok, perfecto, si tú no quieres hacer un partido nuevo, 5 reformas, porque tú estás metido ahí, ya te has ganado un espacio. Ah, ese es tu capital político, forma parte de tu capital político. Nosotros vamos a aprender ciencias políticas aquí como aprendemos en la Academia Cristiana. Ciencias políticas, vamos a aprender sobre capital político, sobre recursos políticos, ¿ok? Un capital político es un recurso político que permite multiplicar los recursos políticos, ¿ok? Entonces vamos a ir aprendiendo cómo evaluar nuestro capital político, nuestro capital potencial, pero para eso tenemos que dedicar tiempo, ¿ok? Y tiene que haber un compromiso firme y tiene que haber un dolor del Ecuador. Si a usted no le duele el Ecuador, mejor no se mete en esto, ¿ok? Así, eso sí, nosotros somos muy exigentes, estamos formando una élite, siempre lo decimos así, una élite es una minoría esclarecida que produce cambios que afectan a la mayoría, para bien o para mal, ¿ok? Nosotros para bien. Por lo tanto, nos tenemos que enfrentar a otras élites que son los del mal, ¿ok? Entonces, aquí viene Pierre y pregunta en el chat, aquí me están tirando preguntas en el chat, bueno, eso también se usa en nosotros, este programa Zoom queda grabado, por eso yo las leo. No existe en la política nacional un catalizador que nos ayude a separar los pensamientos de una derecha manchada por la verdadera derecha liberal. ¿Qué hacer? Y bueno, lo primero es ser coherente, no apoyar a Lazo, por favor. Lo primero, o sea, así no vamos a diferenciar. Yo tuve muchos problemas con amigos ecuatorianos cuando estaban todos loquitos apoyando a Lazo, ahí Lazo es derecha mala, derecha mercantilista, capitalismo de amigote, derecha falsa o inauténtica, como dice aquí, ¿ok? Entonces, no apoyar a Lazo sería una aplicación de la premisa ser coherente. Lo mismo en Guatemala me pasó con otros amigos de Guatemala cuando salieron todos en manada los liberales a apoyar a Jimmy Morales. Por favor, claro, eso tenía mucho que ver con la antipolítica. Jimmy, como tantos otros, fue un político que se escudó en el cartel "yo no soy político", mentira. ¿Ok? El tipo, claro, es un político porque estaba haciendo actividades políticas. Lo que sí era un político bien bruto, bien ignorante, un analfabeto total, porque toda su vida había sido comediante y se metió a político sin ninguna preparación. A diferencia de cuando había sido comediante, él era un comediante muy, muy bueno, buenísimo. ¿Por qué? Y porque si uno ve lo que él hacía en la pantalla, los sketches de Neto, eso que hacía, uno ve ahí la escuela de los grandes comediantes, ¿no? La escuela de Seinfeld, la escuela de Fran Drescher, o sea, el tipo era buenísimo como comediante. Ahora, se metió a político sin preparación y su gobierno no resultó nada gracioso, déjeme que le diga. Pero yo se los dije, no apoyen a este señor que es un comediante. Lo mismo los amigos argentinos, les dije, no apoyen a Macri, por favor. Si Macri es de lo último, Macri es una escoria de la escoria más escoria que es el Club Boca Juniors de Argentina, el club que más copas ha comprado, lo peor de lo peor. Ah, no, liberales apoyando a Macri. ¿Por qué? Ah, no, porque es el mal menor. Bueno, ahora cálense el mal menor. Ahora cálense el mal menor. Yo se los dije, perdí muchos amigos, pero bueno, pues. Ahora hemos entendido, después de muchos tropezones, ¿okay? Hemos entendido la necesidad imperiosa de ser coherente, no solo la conveniencia, sino la necesidad imperiosa de ser coherente, porque si no eres coherente no hace la diferencia. Pues. Y como la gente se va a fijar más en lo que hace que en lo que dices, entonces lo que haces tiene que ser coherente con lo que dices y con lo que piensas. ¿Verdad? Bueno.
A ver, son la minuto 26 de la segunda hora ya, o si no me equivoco. A ver, cierro el micrófono. Adelante, Verónica y Osvaldo, si hay. Gracias, Alberto. Bueno, creo que clarísimo las preguntas de nuestros participantes y pues muchas gracias por ese ahínco de participar y esclarecer dudas, ¿no? Yo creo que nos hace falta justamente esa transparencia con la que se habla, ¿cierto? Esto no es tomarse nada personal bajo ningún concepto, sino es la verdad, ¿sí? La verdad que necesitamos escuchar porque esa es la verdad la que vamos justamente a poder hablar hacia otras personas que necesitan de esa luz, ¿sí? Que es tener este conocimiento claro y conciso, ¿no? De lo que es y no es. Entonces, a ver si hay alguna otra pregunta, ¿cierto? Si hay alguna otra pregunta, alguien más quiere participar. Como le digo, toda pregunta es válida, no hay ninguna pregunta que sea necia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todos estamos comenzando, iniciando, entonces incluso hasta terminología que usted no entienda, pregunte, porque es importante que quede claro al menos lo que tenemos en este momento, ¿sí? Y si es que no hay preguntas, a ver si es que por favor Osvaldito puede, no sé si organizarnos, a ver a qué fecha podríamos hacer o el segundo tema que podríamos tratar. Me parece que ya no hay preguntas de los participantes, ¿cierto? A ver si de pronto, no sé, usted tiene algo que Ujú. acotar, a lo mejor. No, más bien Alberto ya les ha hecho una invitación el miércoles, ¿no, Alberto? Me parece, ¿no? Perdón, sí, el Sí. miércoles, sí, el miércoles. Yo les voy a hacer la invitación en el grupo. Ahora tenemos un grupo que se llama Ecuador Republicano, entonces ahí vamos a hacer los aspectos administrativos, digamos, y la fecha y las horas y todo eso. Gracias, Ajá. Osvaldo. Sí, yo lo que propondría, Berito, si le parece, es coordinar ya con Alberto en estos días para hacer quizá una segunda reunión con el grupo y avanzar, porque entiendo que el grupo de los miércoles va bastante adelante de lo que estamos nosotros, si es que no me equivoco, y quizá hace falta revisar algunos temas antes digamos, de tomar la misma velocidad a la que está el grupo de los miércoles. No sé si es que más bien por ahí, ¿no? No necesariamente, Osvaldo. Los miércoles tratamos temas como eso. Siempre hay alguien nuevo, como va a haber este miércoles de Venezuela, y alguien nuevo estamos por los inicios, estamos principiantes todos. Y yo Ok. también voy a hablar de algo nuevo que estamos principiando, que es la academia. Así que en absoluto, o sea, cualquiera puede ir a la reunión de los miércoles, de este miércoles y de los demás miércoles, no hay problema. Ok, bueno, nada, pues yo coordinemos con Alberto en off y creo que por parte nuestra cerramos esto. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto, como siempre, muy ilustrativo todo. Seguimos en contacto, amigos. No sé si al final alguien quiere reflexionar algo o cerramos ya con esto. Berito, yo por mi parte también me despido y cerramos. Yo quiero dar las gracias en especial a Osvaldo y a Verónica. También a los participantes y a los participantes que no son de Ecuador, y las gracias a Verónica y Osvaldo es por haber permitido que esta reunión sea abierta para los de otros países, porque somos una familia. A mí me hizo muy feliz cuando yo le pregunté a Osvaldo, ¿podemos invitar a gente de que no sea de Ecuador para que esté? Y la respuesta de Osvaldo fue, con muchísimo gusto. Me hizo feliz. Muchas gracias, Osvaldo, por esa generosidad, y Verónica, gracias. A ti, Alberto, siempre a ti con tu conocimiento fortaleciéndonos, porque eso es el conocimiento, nos trae luz y obviamente nos hace fuertes, ¿sí? Y pues yo muy agradecida, yo creo que, bueno, yo este momento en Lima, Perú, pero la gente de Ecuador pienso que también tiene el mismo grato momento que estamos viviendo en este momento de poder conocerte y poder tener en ti ese apoyo con esta luz y esta ilustración que tenemos contigo, ¿no? Entonces, si es que alguien quiere de pronto despedirse, abierto, si no cerramos, amigos, y estamos en contacto, yo ya la siguiente semana estoy en Cuenca, y pues cuadraríamos Julio, Santiago, las cosas que están pendientes para
visitar otros grupos, hablar con otras personas para empezar a mover lo que es fondos, y con Gonzalo habíamos quedado el día lunes también ya a vernos para abrir la cuenta bancaria, ¿cierto? Para empezar con los aportes económicos que se había quedado en la última reunión. Entonces, sin más y más, pues un abrazo gigante para cada uno de ustedes desde Lima, ¿cierto? Y pues me quedo encantada con este momento de conocimiento con ustedes. Un abrazo, amigos, para todos, ¿ah? Muchas gracias, abrazo. Muchas gracias, profesor Mansuetti. Hasta luego, Berito. Un abrazo, hasta luego.